Antes que nada, bueno, igual que todos, siento que esta película nos ha tocado el alma. Días pasados vimos también en el local de la Asamblea del pueblo, donde funciona el Comité de Ayuda al Pueblo Vasco y la Taberna, una película del dolor del pueblo palestino. Ya apenas 4 días después, este dolor vivo, porque el dolor ahí estaba vivo, del pueblo valenciano. Nosotros sentimos que en este día está bien que con dificultades podamos igual haber abierto el espacio de nuestra humilde universidad de los trabajadores. Me siento orgulloso de recibirlos y a la vez cómo negar que uno se emociona de ver que todavía en estos tiempos donde pareciera que los ojos se cierran, el corazón se clausura, los oídos se llenan de frío o de miedo, aquí todavía hay gente, hay compañeros que se acercan en una noche destemplada, podían filmarnos a nosotros y ser también parte de todo esto, porque nosotros también, al abrir nuestra alma a estas cosas, al querer mantener vivo la memoria, nos convertimos también en humildes héroes de la historia. Se identifican en la muerte y los terroristas de Estado se identifican en sus asesinatos, en sus torturas, en sus mentiras, en sus posteriores miedos a ser juzgados, en la indignidad final de querer oscurecer lo que antes habían alumbrado para poder matar. Y detrás de todo eso, por supuesto que hay una ideología que no ha desaparecido, que con distintas formas está viva en la sociedad argentina, como también la hemos visto viva en estos días a partir de ciertos funcionarios del gobierno del Reino de España, que han hablado hasta con indecencia sobre la propia historia de sus muertos, de esa nefasta violación de los derechos humanos a nivel mundial que se convirtió en esa dictadura del señor Franco. Hemos visto personas que en estos días, a caballo de la destrucción económica del pueblo de España, todavía con esas liviandades que espantan, hablaban de la dictadura de Franco como si hubiera sido algo importante para la historia de España, cuando lo único importante es haberse convertido en un ejemplo de la monstruosidad. En las mil formas que puede asumir una complicidad. Aquí también, detrás del fascismo, hay una manera de entender el mundo, una manera de reproducir la vida en el mundo a partir no de la vida, sino de la cultura de la muerte. Eso es el fascismo. Es una cultura general, pero su manera económica de funcionar, la verdadera esencia de su funcionamiento, es una forma concreta también del capitalismo. Y eso tenemos que verlo, siempre detrás de la maldad, de la muerte, del autoritarismo, del vejamen, de esos cuerpos que se matan y luego se silencian o se pretenden silenciar con cementerios que luego son también violentados, porque parecería que aún la tierra con los huesos de los héroes grandes o pequeños, no importa, todos los muertos son héroes cuando los que nos matan son una dictadura militar. Vemos que ni siquiera soportan la tierra con los huesos. Esa imagen habla mucho más de lo que yo puedo decir.
en Uruguay se han presentado compañeras que habían sido violadas sistemáticamente en los centros de detención. Esa noticia nos volvió a conmover y volvimos a sentir lo que ya se sintió en Argentina, que también hace 3 años se reconoció que la mayoría, casi, vamos a dejar el casi todas las mujeres que fueron detenidas han sido violadas, vejadas o han tenido algún tipo de abuso sexual. Cuando hablamos del franquismo y hablamos de que ahora va a hablar en paz, esto no era, quería hacer este homenaje porque precisamente llevamos un mes con En Paz, hemos estado viendo a una mujer represaliada y que ha tenido el valor de luchar por esta verdad, que ustedes han visto que aquí había 2 personas que no es casual, que vienen de allá, que representan a España, a la historia, a la memoria española oficial y que, bueno, han tratado de romper el acto y se han ido. Bueno, imagínense lo que ha sufrido En Paz todos estos años tratando de descubrir toda esta verdad, ha sido amenazada, toda su vida también ha sido represaliada. Entonces yo quería hacer este homenaje y también que tengamos en cuenta siempre este aspecto de la represión de las mujeres, que sigamos denunciándolo, no solo nosotras, sino también los hombres y los compañeros que están en los medios de comunicación, que también denunciemos esto. Yo quería hablar porque no ha venido Liliana, como dijo Carlos, y Liliana iba a dar el aspecto también de la mujer, hay compañeras que han venido, feministas, entonces por eso he querido decir eso. Quiero hacer un homenaje a En Paz. Bueno. Es que no me puedo imaginar que vinieseis, ¿no? Y muchas gracias a Ana María, te agradezco mucho, y a todos los compañeros y compañeras que habéis estado trabajando para que se pueda hacer toda esta denuncia y se pueda explicar y se pueda hablar, porque nosotros en el Estado español estamos sujetos a una censura tremenda, todo este tema se invisibiliza por todos los medios, continuamente nos están haciendo campañas de desacreditación, de negacionismo, de todo lo que hay allí, todo porque, como habéis visto, eso es la prueba del genocidio y no se puede reconocer que hubo un genocidio en el franquismo. Comprender que durante una dictadura militar fascista solamente puede vivir 40 años como vivió esa cuando hay muchísimas complicidades, pero no solo de dentro del Estado español, también de fuera. La dictadura fascista de España fue sostenida por Estados Unidos, por lo que llaman las democracias europeas, Francia, Inglaterra, etc. Incluso la España de Franco fue aceptada en la ONU como miembro de pleno derecho, sabiendo, como sabían cuando fue aceptada, que todos los días en el Estado español se mataban. Y aún con esas fue admitida. Pero claro, ¿qué podemos esperar de un organismo como la ONU, que durante muchos años fue presidido por un oficial de las SS y de la Wehrmacht, el ejército nazi, acusado de crímenes de guerra como fue Kurt Waldheim? Pues bueno, así son los organismos internacionales, así es también el Tribunal Internacional de la Haya, que juzgó a Gaddafi y que ahora os presentaré de principios de ese tribunal que fueron asumidos por el juez Baltasar Garzón y que, entre otras cosas, habla de lo que ellos entienden por tortura. Lo primero que quería decir es que toda esa situación que veis ahí en este documental, nosotros cuando nos planteamos que se hiciese el documental, lo que queríamos era mostrar la situación de las víctimas del franquismo a día de hoy. No queríamos hablar por eso no hay imágenes de época ni nada, sino que es ahora, en este momento, los supervivientes, ¿qué ha pasado? Llevamos, dicen, 35 años de democracia. ¿Qué justicia ha habido en esos 35 años? ¿Qué es lo que ha pasado? Y lo que ha pasado es nada. Nuestros muertos están tirados por las cunetas, en las fosas comunes de los cementerios. El Estado español es el único de lo que ellos llaman el mundo civilizado que después de 40 años de dictadura militar fascista, como he dicho, ni tan siquiera se ha juzgado a una sola persona, a uno tan siquiera, de todos los implicados, ni uno. Es más, los mismos implicados hacen la transición democrática, lo que llaman ellos, la transición democrática, desgraciadamente, con la complicidad y el apoyo del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Comunista.
y hacen los pactos esos que luego es la ley de amnistía de 1977, que lo que comprende esa ley es el silencio de los crímenes, el olvido de las víctimas, la destrucción de las pruebas del genocidio y la impunidad, y garantizar la impunidad para todos los genocidas, sus colaboradores y todas las entidades que colaboran en el genocidio, la principal de todas ellas, la Iglesia Católica Española, que es donde la que digamos que junto con el ejército y la falange planifica el genocidio y lo ejecuta. Y pone todos sus edificios, conventos, iglesias, no sé qué, como habéis visto en el documental, al servicio del franquismo para ser utilizados como cárceles. Y no solamente eso, crea profeso órdenes religiosas de hombres y de mujeres para que actúen como carceleros y como carceleras de los presos y de las presas revolucionarios y republicanos. En sus conventos, en sus edificios, cientos de miles de criaturas pasaron allí en la aplicación de la ley Vallejo-Nájera, que fueron explotados miserablemente como mano de obra esclava, donde padecieron todo tipo de penalidades, hambre, maltrato, torturas, vejaciones, violación, pasaron de todo y no pasa nada. Y esos señores siguen ahí, o esas señoras tienen un patrimonio económico tremendo, es la religión más poderosa del planeta, la que más dinero tiene, la que más medios tiene, la que más crímenes ha cometido, y aquí no pasa nada, absolutamente nada. ¿Y por qué no pasa nada? Pues porque hay que tener en cuenta que todo esto nos viene, como he dicho antes, del tema de los pactos de la transición. Nos vendieron la transición española como que era una cosa fantástica, a donde todos se habían perdonado, se habían perdonado los unos a los otros. No, los fascistas perdonaban a los que llamaban los rojos, ¿no?, por el genocidio que les había hecho. Entonces nos dicen que eso es una cosa democrática, que vamos a tener democracia, cuando lo hace la propia falange española, que la prepara desde los años 60 y tantos, porque ya la dictadura no les convenía, ya era antieconómica, era ya un problema muy grave, incluso ya estaba en marcha el proyecto este de hacer la Europa esta tan bonita que tenemos ahora, que lo que ha hecho ha sido llevar a la miseria a los pueblos pobres y enriquecer más y más a los ricos. Bueno, a los pueblos no, porque los pueblos nunca se enriquecen, siempre son los políticos, los capitalistas y tal. Estaba desmembrado todo el grupo social que había perdido la guerra, ya no era un peligro, y porque además los intereses económicos de ellos estaban totalmente apuntalados. Y entonces ahí, ¿para qué mantener una cosa que tiene un costo social y económico tan grande como es mantener una dictadura militar? Entonces, pues había que terminar con ella, y es la propia falange española la que planifica la transición. Tened en cuenta que la cabeza visible de toda aquella operación fue el señor Adolfo Suárez, que ese era el ministro general del movimiento. Ese señor falangista de siempre, tened en cuenta que los crímenes más terribles de la dictadura española, como he dicho, los cometieron los falangistas y la Iglesia Católica. Entonces resulta que nos encontramos con que pasamos del fascismo a la democracia sin tocar para nada la estructura del Estado fascista. Allí no se le piden responsabilidades a nadie. Los torturadores de la brigada político-social que se habían hinchado a torturar y a matar gente en las comisarías por torturas, esos son ascendidos a comisarios. Los jueces del Tribunal de Orden Público, que era el Tribunal de la Represión, esos los destinan al Tribunal Supremo y se crea un tribunal de excepción, como es la Audiencia Nacional Española, con competencia en todo el Estado, y la hace con los jueces del Tribunal de Orden Público también. Y bueno, como ya digo, pues mira, ser genocida incluso a día de hoy en el Estado español tiene premio, porque ni tan siquiera, no es que no hayan sido juzgados, ni se les haya pedido responsabilidades, ni hayan tenido que dar cuentas de nada. Es que ni tan siquiera han tenido que devolver lo que le robaron a sus víctimas. Y entonces pues nos encontramos con que se reciclan y unos se van a aquella cosa que era la Unión del Centro Democrático, que el presidente era el mismísimo Adolfo Suárez, falangista, reciclaba demócrata, y otros se van al Partido Socialista Obrero Español y otros también se van al Partido Comunista. Tened en cuenta que todos los que en el Estado español tienen de mi edad
65 años y tienen carrera, todos tenían algo que ver con el régimen franquista. Por una razón muy sencilla, porque para matricularte en la universidad tenías que llevar un certificado favorable de la Falange. Y la Falange, por supuesto, no le daba certificados a los hijos de los rojos, que además esos no tenían acceso a ninguna educación. Esos nada más podían ir a trabajar desde que eran niños y sacados. Y no se conocía en el franquismo casos de hijos de obreros que estudiaran carrera. Luego todos los que participan en aquella operación, todos eran personas en aquel momento que tenían 30, 40 años y todos tenían carrera. Mira, hoy se ha muerto Gregorio Pérez Barca, que fue el presidente del Parlamento Español con el Partido Socialista. Ese señor, que lo llaman un padre de la patria, ya era abogado en aquellos años. ¿De dónde venía ese señor si tenía una carrera universitaria? Pues así eran todos. Entonces, por eso he dicho esto, que ellos, todos ellos se reciclan, porque bueno, hay que tener en cuenta que las ideas no se heredan, o sea, no porque fueran hijos de fascistas, tenían que ser fascistas ellos también, pero claro, lo que sí que heredaron fueron los privilegios, fueron los bienes que habían sido robados a los republicanos y a los revolucionarios, y sí que habían, y estaban defendiendo esos intereses y esos privilegios que ellos tenían, que los demás, por supuesto, no los tenían. Bueno, pues así nos quedamos. Nunca se ha hablado del efecto que todo esto le produjo a la gente represaliada. Tener en cuenta que la gente represaliada aguantó aquellos años de dictadura tan terribles, viendo cómo desaparecían sus familiares, cómo los mataban, cómo un día salían de casa y no volvían, cómo mataban a sus hijos, cómo mataban a todos, pues porque tenían la esperanza aquella de decir un día vendrán los nuestros y se hará justicia. Pero habían vuelto los de ellos y les habían dado de lado. Y incluso les habían hecho responsables y les habían dicho, y no reivindiquéis nada, y callaros la boca, porque si no nos quedaremos con lo poco que hemos conseguido y será responsabilidad vuestra. Es decir, encima se les condena y se les presiona y se les chantajea para que callen, para que no digan nada. Y no se habla de los suicidios que hubo en aquella época, por ejemplo, porque se hacen estadísticas solo de lo que conviene, lo que no conviene no se hace. Bueno, pues nosotros, en realidad, todo esto que se encuentra en el documental se encuentra porque la gente represaliada nos hemos pasado la vida buscando siempre. Siempre hemos tenido la necesidad de saber al menos quiénes éramos, cuál era nuestro verdadero nombre, cuál había sido de verdad nuestras circunstancias familiares, cuál había sido todo nuestro entorno. Lo único que sabíamos, en un momento dado de la vida te das cuenta que lo que has vivido no era verdad nada, que todo había sido, como se dice allá, no sé aquí lo que diréis, pero dicen, esto ha sido de la asociación y bueno, mucha más gente, menos mal. Y entonces, en un momento dado decidimos denunciar en la Audiencia Nacional Española una denuncia por penal por desapariciones forzadas masivas y crímenes contra la humanidad durante el franquismo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque claro, nosotros pensamos que si hay un tribunal en el Estado español que no hará justicia nunca a las víctimas del franquismo, es la Audiencia Nacional Española donde van a parar todos los jueces del Tribunal de Orden Público. Y mucho menos cuando el sumario cae en manos de un juez como este señor el juez Baltasar Garzón, que tiene unos antecedentes verdaderamente terroríficos, que ahora hablaremos de ellos, y que claro, este señor cómo va a hacer justicia a las víctimas del franquismo con todo lo que había a su alrededor y todas las circunstancias en las que él se había movido. Pues bueno, lo hacemos por una razón muy sencilla, porque lo peor de todo lo que había pasado en el Estado español con las víctimas del franquismo era el silencio. Era ese silencio espeso y terrible que no hay manera de romper, que es como una capa de hormigón de kilómetros y que pase lo que pase ahí no se habla del tema nada, de nada, de nada. Y entonces decimos, bueno, habiendo caído el sumario en manos de un señor tan mediático como este juez, si hablará al menos, hablará del tema. La polémica está garantizada al menos. Y aunque ya sabíamos que todo eso iba a ser muy manipulado y que iban a decir lo que les diese la gana y todo lo demás, pero pensamos que era mejor eso que no se dijese nada. Y es por eso que ponemos la denuncia. Que claro, para una sociedad como la nuestra ya comprenderéis que ir a la Audiencia Nacional Española aquello era tremendo, ¿no? Porque primero no teníamos dinero,
nada, porque ahí todo fue trabajo solidario, los abogados, abogadas, los procuradores, todo, nadie cobró, ni tan siquiera la notaria que hacía los papeles y tal, y porque todo el mundo comprendía la situación en la que nos movíamos, ¿no? Y se solidarizaba con la lucha, y cuando no resulta que eran incluso afectados ellos mismos, y por eso también colaboraban. Entonces, pues bueno, nada más que empieza el sumario tengo que decir que lo primero que pasa de todo es que este señor se guarda nuestras denuncias de 2 años en un cajón. O sea, nosotros ponemos las primeras denuncias se ponen el mismo día que se aprueba en el Parlamento Español la Ley de la Memoria Histórica, que es en el 2007. Que esa ley es una ley de punto final que viene a garantizar la impunidad para todos los genocidas y sus colaboradores. ¿Por qué? Pues porque dice que todos los delitos quedan prescritos en razón del tiempo transcurrido. Con lo que entonces ahí no había manera de pedir eso, junto con toda una ingeniería jurídica que existe en el Estado español, las 2 leyes de punto final y todas estas circunstancias, se hace imposible, como antes se dice, y ahora después veremos como también en los tribunales internacionales, porque nosotros pleiteando, llegamos a Estrasburgo y también allí nos han enviado nos han archivado la denuncia. Lo mismo que se le han archivado también a Vicente Muñiz, que ha salido en el documental, que es compañero nuestro, que ese también llega a Estrasburgo por el caso de sus padres y nada menos que le contestan que le archiva la denuncia porque él no es la persona afectada. O sea, son sus padres y él no se la acepta. Algo así que viene a decir, mira, los muertos que resuciten para reclamar sobre sus asesinatos. Y entonces a nosotros nos contestan que como somos una asociación no pueden habernos lesionado nuestros derechos. Y porque a una persona jurídica no se le puede lesionar los derechos fundamentales. Y cuando va una persona afectada le dice que como él no es el muerto, ¿por qué nos ha afectado tanto? El caso es que el Tribunal de Estrasburgo, pues al final lo que pasa es el vídeo del fascismo también se puede estar cumpliendo. Bueno, nada más que a los 2 años casi de haber puesto las denuncias estas, este señor saca un auto en el que la verdad es que al leerlo a mucha gente se nos cae el alma a los pies, que se suele decir. Lo primero que dice este hombre, bueno, me he traído algunos papeles del sumario, porque la verdad es que cosas que voy a decir van a resultar increíbles si no tienes los papeles delante, así que yo me los traigo y el que quiera que los mire y eso, ¿no? Lo primero que dice que no se trata de hacer una revisión en sede judicial de la guerra civil. Dice, ni esa es la intención de los denunciantes. ¿Cómo no va a ser la intención nuestra cuando nosotros hemos puesto una denuncia por lo penal acusando de que ha habido crímenes contra la humanidad y lo que vamos a es a pedir esa justicia? Bueno, pues él dice que nosotros que no queremos esto. Aquí lo tengo que lo voy a pasar. Después, este señor empieza a decir, acota lo que son las víctimas. ¿Y de qué vienen las víctimas? Dice que las víctimas, dice, la represión se llevó a cabo a través de 2 vías. Lo dice así, sin decir principalmente, lo que sea, no, dice 2 vías. Dice, el bando de guerra y los consejos de guerra sumarísimos de urgencia. ¿Vale? ¿Y qué pasa con toda la gente que asesina a los falangistas y los del Somater? ¿Y qué pasa con todos los que mueren de hambre? Porque claro, en aquellos años hay que tener en cuenta que para la gente del sistema y para los falangistas había de todo. Había comida, había vivienda, había sanidad, había de todo. Porque no había de nada para la gente que había perdido la guerra. Entonces todos ellos no son víctimas para este señor. Todas las criaturas que son separadas de sus padres en aplicación de una ley con el fin de desmembrar el grupo social que pierde la guerra con la ley valliconera, tampoco son víctimas para este señor. Y luego te dice que a efectos de la investigación, dice la represión, dice se dividirá en 3 etapas bien definidas. Dice 1, la represión masiva a través de los bandos de guerra y que comprende desde el 17 de julio de 36 a febrero de 37. Pero si los bandos de guerra estuvieron no sé cuantísimos años, pero él dice que solamente hasta febrero del 37. Cuando fijaros que en Valencia entran el día 30 de marzo y el día 30 de marzo del 39 es cuando ya se empieza el franquismo en Valencia con los bandos de guerra. Entonces, pero él dice que para investigar solamente es ese
esa fecha. A partir de esa fecha ya no hay bandos de guerra. Luego dice que la de los consejos de guerra sumarísimos de urgencia, que dice que es entre marzo del 37 y los primeros del 45, cuando en el año 65 en España se fusilaron a 5 personas porque les hicieron también un consejo de guerra sumarísimos de urgencia. O cuando le condenan a Garrote Vega, a Salvador Puigcercís, que también le hacen la misma canción, le condenan a muerte con un consejo de guerra, y entonces según este señor eso ya no eran consejos de guerra. Y luego dice que la acción represiva entre el 45 y el 52 dice marcada por la eliminación de guerrilleros y de personas que les apoyaban. Bueno, esa podría entenderse que la guerrilla efectivamente parece en el 52, aunque hay mucha gente que dice que no, que en el 59 todavía estaba la guerrilla en el Estado español. Pero sobre todo, lo más escalofriante de este... Toma, estoy mirando, de este auto que hace este señor, es cuando en el mismo auto que dice que acepta la competencia, ahí ya hace la trampa a él para que este sumario se cierre en el momento que a ellos les dé la gana. ¿Por qué? Porque tener en cuenta que esto es una causa penal, y en una causa penal solamente puede existir si tienes a quien procesar. Tiene que haber a quien procesar. Y luego hay que tener en cuenta que la muerte extingue la responsabilidad penal. Y este señor decide que son culpables de todos los hechos denunciados 44 personas, que aquí tienen sus nombres, que el primero de todos es Francisco Franco Bahamonde, que están todos muertos. Todos muertos. Luego, como todos están muertos, no puede haber culpables en este sumario. Entonces, pide los certificados de defunción para que le acrediten que están muertos todos, para él saber si puede procesar o no a Franco, por ejemplo, para ver si es que está vivo o muerto. Entonces, claro, es un cachondeo además, porque bueno, hay una cosa que no he dicho algo, que es que bueno, aquello fue un circo mediático, de enseguida supimos que esto era una cosa hecha para los medios de comunicación, ni tan siquiera se nos notificaba a los afectados los autos de ese hombre, que nada menos que se los daba al diario El País, y todo resulta que la gente denunciante, los procuradores, los abogados, todo el mundo tenía todos los días que ir a comprar el diario El País para saber si había algún auto o había alguna noticia con respecto al sumario. ¿Por qué no se nos notificaba? Lo publicaba en El País, que es un periódico con fuertísimas vinculaciones con el franquismo, y ya se lo daban a ellos. Y ese era el procedimiento que tuvo este hombre. Bueno, pues los periódicos, claro, se reyeron todo lo que quisieran, decían, pero ¿para qué le pides a ningún juzgado que te dé la partida de defunción de Franco? Si mira, toma, ya te la doy yo, pues se la ponían en primera plana. Y entonces, claro, pues aquello fue una cosa tremenda. Nosotros estábamos todos pues desesperados, imaginaos la impotencia, porque todo esto, entre todas las asociaciones que denunciamos, presentamos los casos documentados de 157.000 personas desaparecidas, que es la cifra mayor que existe en el mundo documentada. Imaginaos los años y años y años de trabajos para poder llegar a semejante cifra, y veíamos como todo eso era humo. O sea, nunca tuvimos esperanza de que existiese nada, pero comprobarlo día a día, minuto a minuto, y ver cómo todo se hundía, y ver cómo todo se iba, se deshacía, pues claro, era para nosotros una impotencia y una desesperación que espero que no la hayáis tenido que vivir ni que la viváis tampoco. Y bueno, pues aquí tenéis los nombres de toda esta gente, que ya te digo que aquí están todos, o sea, el Mola, el no sé quién, y claro, decíamos, pero bueno, si en el 75 se fusilaban en el Estado español, ¿qué es que no hay fascistas sueltos por ahí para procesar? ¿Qué tiene que procesar a los que están muertos? Bueno, pues por eso digo que tenía una trampa. Este sumario no podía llegar a nada porque desde el primer acto jurídico que se hace en él ya está hecho el cierre del sumario. Bueno, pues todo lo que va pasando durante el sumario, la verdad es que es terrible, ¿no? Porque, por ejemplo, nuestra abogada creo que tuvo que... Bueno, el sumario para empezar que le dura 1 mes y 3 días. Él hace el día 16 de octubre del 2008 un auto en el que dice que cese, que acepta la competencia y que le den esos certificados de
defunción para ver si están vivos o muertos y puede procesarlos. Bueno, toda esta gente había pertenecido a las cúpulas militares, a los gobiernos franquistas hasta el año 52, lo que claro, por eso estaban todos muertos, porque como no fuera que fueran, yo que sé, inmortales, pues evidentemente que todos tenían que estar muertos. Ya no hay nada que hacer con ello, pero aún así, desesperadamente, todavía intentamos localizar gente viva para que la puedan procesar, lo que los abogados nuestros todos dicen que de ninguna de las maneras. Que de ninguna de las maneras, porque nunca se sabe dónde pueden ir a parar esos papeles en el futuro, y entonces pues lo que nos pasara a nosotros, eso ya cualquier cosa podía suceder. Lo que así fue, porque aquí tengo un papel que ahora lo vais a ver, por el cual él le da todos los datos del sumario a una empresa yanqui de informática para que digitalice el sumario. O sea, en el Estado español no había empresas de informática, había que ir a las americanas. Entonces conseguimos sacar de la Audiencia Nacional Española un papel que es la última hoja del informe, donde al menos se ve el nombre de la empresa, que nadie sabíamos que se le había dado a una empresa yanqui todos los datos del sumario para que lo digitalizara. Pero bueno, pudimos saberlo y aquí están contabilizados todos los datos que ellos digitalizan y cómo será ese sumario que pesa 250 gigas. O sea, si que sepa un poco de informática ya sabe lo que son 250 gigas, que no hay ninguna computadora que tenga tanta capacidad, pero bueno. Bueno, pues como os decía, el sumario le dura a este hombre 1 mes y 3 días. El día 16 de octubre del 2008 hace el auto declarándose competente, y justo el día 18 de noviembre del mismo año hace otro auto diciendo que como todos están muertos y no tienen a quien procesar, se declara incompetente, y además se inhibe en favor de los juzgados territoriales, lo que eso equivale a desmembrar el sumario en tantas partes como denuncias se han puesto y desde los distintos lugares del Estado español. Lo que claro, esa cifra de 157.000 personas desaparecidas se desmembra, a cada ciudad van a parar los suyos y entonces ya no pueden volverse a unir. Entonces esa es la contribución de este hombre a la investigación de los crímenes del franquismo. Cuando, bueno, además él no investiga nada, en 1 mes y 3 días que va a investigar, si ni tan siquiera llama a declarar a una persona. Las investigaciones las hacemos la gente que hemos presentado las denuncias, que somos quien aportamos los datos, ¿no? Pero bueno, ya os digo luego todas las cosas que pasaron. Por ejemplo, en el caso de Valencia, primero invisibiliza el número de víctimas, luego invisibiliza las cosas comunes y por último invisibiliza incluso Valencia de sus autos, ¿no? La abogada nuestra en aquellos mes y 3 días de locura, no sé si llega a poner 9 recursos distintos. Y bueno, él a los que quería contestaba y a los que no. Y muchas veces no contestaban, pero rectificaban en el auto siguiente. En fin, una locura. Pero había cosas que no quería que dejaran de leer, o sea, para que os deis cuenta de las ideas de esto. En la página 19 del auto donde él se declara competente para instruir el sumario, donde pide esos certificados de defunción y todo, dice que hace suyo todos los planteamientos del Tribunal de la Haya. Y entre otras cosas describe aquí lo que él tiene por tortura. Y dice: por tortura se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control. Dice, sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas. Es decir, este hombre considera que una persona que está en situación de detención se le pueden aplicar sanciones lícitas que puedan ocasionar a los detenidos sufrimientos o dolor, como él define lo que es la tortura. Bueno, pues eso es lo que hay, aquí lo tenéis para que lo miréis y queráis. Bueno, todo esto la verdad es que si sigo hablando me puedo tirar toda la noche, estamos muertos de frío, y entonces esto
no sé, yo creo que es mejor que deje de hablar, porque además podemos hablar de otras cosas que vosotros también estéis interesados en que hablemos, ¿no? Porque a lo mejor todo esto que estoy diciendo pues no os interesa tanto, os interesan otras cosas, y entonces pues bueno, lo que queráis. Por el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional del Este, señor el titular, que el Consejo de Europa envía al Estado español una comisión investigadora por torturas y hacen un informe demoledor en el que caso por caso va explicando con nombres y apellidos personas que han sido torturadas, cómo, qué es lo que les pasa después. Casi todos fueron absueltos, como pasó con los que detuvieron en Barcelona, Valencia, Mallorca, Olot y varias ciudades de lo que llamamos tres países catalanes. Y bueno, luego también está la sentencia de Estrasburgo con respecto al diario Edín, que él lo cerró, incluso condenaron a 16 años de cárcel al director del diario Edín por un editorial, y que luego el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló en contra. Y entonces, bueno, pues falló en contra del cierre del periódico, les acusaba de ser de ETA, de ser de todo, y luego pues resulta que no eran de nada. Y como eso, hay muchas cosas en la historia de este señor. Y bueno, quería puntualizar solo esto, ¿no? Que sepáis qué antecedentes tiene. Y bueno, no estoy hablando por hablar, todo esto está documentado, incluso hay un libro que lo podéis encontrar en internet que se llama Barzón, la otra cara, que lo escribe un periodista que se llama Pepe Rey, que aunque el libro no está entero para poder bajar, pero sí que podéis ir a Google Libros, que hay trozos a donde este habla precisamente del informe que hace la Comisión Investigadora del Consejo de Europa, y puedes leer casos concretos y puedes mirar del Poder Judicial. Y él no es apartado de la carrera judicial por el sumario de los crímenes del franquismo, lo es por un delito común, por haber puesto escuchas en la cárcel entre los abogados defensores y sus defendidos y los presos, vulnerando el derecho de defensa de los detenidos. Por eso está inhabilitado como juez a 17 años. Ahora dicen que a lo mejor no hay el indulto, así que no sé dónde me esconder eso. Y hay otros que dicen que no, pero que si tú sabes de qué van, sabes que es igual de derecha que de derecha. El grupo Sofecable Prisa, que es quien principalmente ha dado en la imagen de este hombre, esa imagen de defensor de los derechos humanos y todo eso, ese grupo, el grupo Prisa, es el propietario del diario El País en España, de la cadena SER y de varios medios de comunicación más. Aquí en Argentina también es propietario de Radio Continental, en Colombia de la radio y televisión Caracol, y además de varios medios europeos y de todo lo demás. Ese grupo, fijaos que el diario El País, que se presenta como un periódico de la democracia plural, esto de la libertad de expresión y todo, su primer director se llama Juan Luis Cebrián. Este señor había sido el jefe de la censura viviendo Franco en tiempos del gobierno de Arias Navarro. Era falangista e hijo de militar. Ahora es consejero delegado del grupo Sofecable Prisa, que luego se hace más grande. El presidente del grupo Sofecable Prisa es Rodolfo Martín Villa. Este señor es un falangista renombradísimo durante el franquismo. Incluso además fue gobernador civil de Barcelona cuando el asesinato, porque lo digo asesinato porque fue un asesinato de Estado, de Salvador Puigdemont. A él le acusaron de haber matado a un policía y resulta que las balas que tenía el policía en su cuerpo procedían de pistolas de otros policías. Y entonces amañan una autopsia y todo en las comisarías de Barcelona cuando él era el jefe de todo aquello, y luego fue ministro con Franco, con Adolfo Suárez. A él se le atribuye la destrucción de la mayor parte de la documentación que vincula a la falange con la represión, y muchas más cosas. Y este señor es
presidente de ese grupo es igual de franquista que los otros. Lo único que pasa es que venden otra línea editorial porque así pillan a todo el escritor de gente que tiene que leer otras cosas. Si vas uno por uno, te vas a encontrar con que todos vienen del mismo sitio, todos ellos. Y bueno, el tema de lo de este señor, ¿por qué se le avala allí? Lo que sí te puedo decir es que, digamos, por decir de alguna manera, las mayores barbaridades que suceden es cuando el Consejo de Europa envía a la Comisión Investigadora son durante los gobiernos de Felipe González. Era ministro del Interior el actual alcalde de Zaragoza, que se llama esto, pues ahora no me acuerdo, oye, esto, bueno, no importa. En fin, se habla de que salvando a este hombre se salva los gobiernos de Felipe González, que incluso practicó el terrorismo de Estado. Tened en cuenta que creó los GAL. Y con los GAL se mató a mucha gente y hubo muchas barbaridades. La excusa era matar a gente de ETA, pero cuidaos que no murió solo gente de ETA. Bueno, y aunque hubiera sido de ETA, para eso hay unas leyes, ¿no? Caso de que fuera un delito. Que bueno, esa no es mi función. Aquí yo no soy ni jurista ni pretendo serlo, ni tampoco me gustaría serlo. Pero en fin, suponiendo que eso sea un delito, para eso hay unas leyes, hay unos tribunales, hay lo que sea para investigar lo que haga falta. No crear un grupo terrorista armado por el Estado, etcétera. Bueno, pues eso es lo que hacen los gobiernos de Felipe González, crear los GAL, que es un grupo terrorista de la extrema, bueno, financiado por el Estado y tal. Y luego, pues bueno, se dice que protegiendo a este hombre se protegen a ellos mismos. No lo sé, eso es una de las causas que se dan. De lo que pasa aquí en Latinoamérica, porque pues la verdad que se me escapa totalmente, no tengo la misma idea. Vicente, ¿vos tenés alguna idea acerca de eso? Lo que pasa es que todo fue muy bien orquestado para que los organismos de derechos humanos, hablamos de madres y de abuelas especialmente, se quedaran conforme con la información que venía. Yo no quiero tocar el tema porque saben que tengo una postura crítica sobre ciertas conductas de estos organismos, por más que ame y respete a las personas en sí. Lo que yo digo es que estos organismos tienen toda la información sobre quién es realmente el juez Garzón. Y si no actúan es por una decisión de ellos, y yo no quiero entrar porque, como se diría Vicente, sangrás por alguna vieja herida. Entonces dejémoslo ahí. Lo que sí, lo digo con rigor, es que todos los organismos de derechos humanos en nuestro país tienen la información que les transmitió el poder y tienen la contrainformación que le vino también por manos muy serias, y cada uno luego responde por sus actos. Un acto de amor y de responsabilidad con los derechos humanos, y nos despedimos con otro aplauso porque la compañera volverá.